Buenos días, mi nombre es José Bertrán Espinosa y te acompaño en el curso de Historia Universal. Bien, con respecto al tema, ¿qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? Bien, vamos a tener claro primero el concepto, la parte conceptual, la parte teórica. Sabemos que la historia es una ciencia social. ¿Bien? ¿Por qué mencionamos que es una ciencia? Porque tiene un método científico, ¿correcto? La historia no es leer por leer o en estos casos también coger fuentes irreales, porque la historia tiene fuentes, porque la historia extrae información de fuentes como escritas, orales, en la actualidad tecnológicas. Bien, hay varias fuentes, hay varias maneras de conocer la historia, pero la historia, como te vengo diciendo, es una ciencia social, porque estudia sociedades, estudia al hombre, todo lo que hace en el pasado. Bien, esta ciencia que estudia los hechos del hombre en el pasado va de la mano con hechos importantes. Obviamente la historia no está para detenerse en hechos irrelevantes. Bien, la historia en general como ciencia, ¿no? Porque también podemos hablar de una historia diaria, una historia sencilla, una historia personal. La historia personal es muy diferente a la historia como ciencia, ¿no? Porque tú y yo tenemos una historia, yo tengo un pasado, tú tienes un pasado, pero me proyectas hacia un futuro igual que tú. Entonces, la historia como ciencia nos ayuda a eso, a comprender el pasado, o conocer el pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro. ¿Cómo sé yo los motivos, las causas de los acontecimientos en Ucrania? ¿Me puedo parar simplemente a decir, oh, Rusia es malo, Rusia invade? No, tú no puedes estar cayendo esa ridiculez que muchas noticias en el Perú están hablando. Los noticieros dicen, ah, Rusia es un gran monstruo, mata, destruye. Ok, está bien, la guerra es mala, pero ¿dónde radica todo esto? ¿Dónde comienza todo esto? ¿O acaso vemos noticieros cuando Estados Unidos bombardea con la ayuda de Israel a los palestinos en la franja de Gaza? Nadie dice nada, se ha normalizado en los noticieros eso. Como también en la franja de Gaza, ahí en la ex Palestina, hay matanzas día a día. Pero ¿por qué las noticias no dicen nada? El mundo no se escandaliza. ¿Saben por qué? Porque eso lo hace Estados Unidos o lo hace la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? ¿Qué es la OTAN? A ver, leo el chat. Vamos participando. ¿Qué es la OTAN? Todos los días nos esas noticias y tú por tus conocimientos anteriores ya lo sabes, porque te lo enseñaron en primaria y en secundaria, en el curso de cívica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Muy bien. ¿Qué países la conforman? Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados. La cabeza, obviamente, Estados Unidos. Pero ¿por qué es tan mencionada la OTAN? ¿Por qué es tan importante la OTAN? ¿Cuál es la función de la OTAN? ¿Cuándo nace la OTAN? La OTAN nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, correcto, Ucrania quiere unirse, pero ¿por qué no es aceptada al 100%? Porque de alguna otra manera la OTAN le ha dado entrenamiento a sus soldados, la OTAN ha ayudado a Ucrania en muchas ocasiones, pero esta vez la OTAN ha dicho que no se va a meter en su problema, por algo sencillo, porque la OTAN nació para defender a sus países aliados. Cualquier país atacado que pertenezca a la OTAN será también atacado por Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados como Canadá, Australia y otros países. Mira, Diana, lo que tú me pones ahí es muy romántico, muy bonito. Es el concepto, está bien. La OTAN tiene la función de garantizar la libertad y la seguridad. Eso es chamullo norteamericano. La OTAN nace simplemente para la guerra, para defender los intereses económicos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó un plan económico llamado el Plan Marshall, que era dar dinero, ayudar a los países que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Le dan dinero para reconstruirse. Y si algún otro país que no sea parte de la OTAN ataca a un país de la OTAN
va a devolver el ataque. La OTAN nace para la guerra, porque si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bien, no sé si lo han escuchado antes. ¿Quieres la paz? Prepárate para la guerra. Ya, ahí está. Vamos a explicar un poquito mediante hechos históricos, ¿bien? Muy bien, Steven. Como respuesta de la OTAN, la Unión Soviética en 1945 en adelante decide crear también un bloque militar para defenderse de un posible ataque. Este bloque militar contrario a la OTAN se llamó porque ya no hay, no existe, se llamó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia agrupaba países de Europa Oriental o países que en la actualidad son la ex Unión Soviética, como Lituania, Letonia, la misma Ucrania, Polonia, Rusia. Bien, entonces, enemigos de la OTAN, el Pacto de Varsovia. Pero el Pacto de Varsovia se desmorona en 1990 y 91. Ucrania tenía problemas fronterizos con Rusia, siempre los ha tenido. Es como el Perú con Chile, porque el Perú con Chile tuvieron problemas por Tacna y Arica. O como el Perú con Ecuador, que hasta 1990 teníamos problemas en la frontera, en la cordillera del Cóndor. Es lo mismo, Rusia tenía fronteras con Ucrania, ¿por qué? Porque Ucrania perteneció a la Unión Soviética y cuando se desmiembra de la Unión Soviética, cuando se desliga de Rusia, se queda con ciudades importantes. Y como Rusia estaba débil debido a la caída del muro de Berlín, la caída del sistema comunista, Ucrania se independiza con la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN. Y cuando se independiza, se queda con ciudades que no querían ser Ucrania, con ciudades que querían seguir siendo rusas. Y es por eso que estas ciudades que querían seguir siendo rusas, en la actualidad han sido abandonadas por el Estado ucraniano. Y estas personas se han levantado en armas contra el mismo Estado ucraniano para volver a Rusia. Y Rusia ha aprovechado la coyuntura para invadir Ucrania y reclamar esas ciudades que sí quieren ser rusas. El problema en la actualidad, ¿cuál es? Que el Estado ucraniano no quiere ceder esas ciudades, pero es imposible que Ucrania las defienda. No tiene el poderío militar que tiene Rusia. Y como no tiene el poderío militar, le ha pedido a la OTAN que intervenga. Pero la OTAN le ha negado la ayuda. El día de hoy se ha confirmado que la OTAN no va a participar en la defensa de Ucrania, a menos que Rusia invada toda Ucrania y comience una expansión hacia el oeste, que es muy difícil. Pero Vladimir Putin, nadie sabe lo que tiene en la cabeza. De repente, porque en la actualidad ya en 2 días, Rusia ya recuperó esas 2 ciudades que quería. Ya están en el poder de Vladimir. Pero, si Putin decide quedarse con la capital de Ucrania, se queda con todo. Estados Unidos no ha mandado armamento ahora, lo ha mandado siempre. El conflicto entre Ucrania y Rusia es un conflicto de años desde 1945, tal vez más de 80 años de conflicto. Bien, y Estados Unidos siempre ha mandado armas para defender las fronteras. Pero ya Vladimir Putin le dijo, tú te metes a Estados Unidos, ya sabes lo que se te viene. Y Vladimir Putin no le tiene miedo a Estados Unidos, porque los aliados de Rusia en la actualidad es China y Corea del Norte. Agárrate, mira esos aliados que tiene. Tiene a Corea del Norte, a los que siempre dicen, los coreanos son malos del norte, ya, ellos son sus aliados. China también, China que es el enemigo económico más grande de Estados Unidos, el tigre asiático, mira ese bloque. Los países árabes,
Así es, Jefferson. Eso es lo que ha estado pasando. Las ciudades como Donbass, que se quieren independizar, son ciudades aisladas de Ucrania. Bueno, ¿cómo lo sé? Es que he utilizado una fuente. Mi fuente es la internet. No hay otra fuente en estos momentos. Porque yo no puedo utilizar una fuente como las noticias o el periódico, que es una fuente escrita. ¿Tú crees que yo voy a conocer de esto leyendo el Trome, el Ajá? ¿Crees que voy a leer el Comercio? El Comercio vende humo. Pueden darte datos interesantes, sí, pero para crear un concepto general, chicos, la guerra es la guerra. Veas por donde la veas, es mala. Y recuerda que el día de hoy, las tropas rusas están a 20 kilómetros de Kiev. Todavía es capital de Ucrania. ¿Tú sabes lo que es 20 kilómetros? No son ni 50 cuadras. Están a un paso. Están a un paso. Bien. Bien, chicos, esto es la historia. Todo se inicia, vamos a decir, no 1940 con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decir desde 1917. Mucho antes, cuando Ucrania se independiza por primera vez de Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué tal? La historia es interesante, ¿no? Te ayuda a comprender el pasado. Te ayuda a conocer el pasado y comprendes el presente. ¿Lo entienden? ¿Ustedes saben qué pasa si es que la OTAN interviene? Sería una guerra mundial. Sería una guerra mundial. Un segundito. ¿Le puedes decir? Ahí, chicos, un segundito. Listo, chicos. Una interrupción. Han venido los de la OTAN a intervenirme. No quieren que hable. Me van a posar, me están llevando, me están llevando. No tengo... Aquí hay una representante de la OTAN. Ah, Carlitos, no te preocupes, Carlitos. Ya está por interno. A ver, vamos a ver, un segundito. Es que en una guerra nadie gana, papi. Nadie gana en una guerra. A ver, dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Voy a poner esto. Bien, estudiantes, esto no es la historia. Bien, vamos. Y me dicen, ¿qué opinas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? Las guerras siempre han estado presentes en la historia. A mí me fascina el hecho de conocer un poco más, el motivo. A mí no me gusta quedarme con lo que dice la tele. O sea, si te quedas con lo que dice la tele, no, pues no, para nada. Peor aún, pues no, yo, no, profe, en TikTok me han dicho, no, pues no seas Egberto de Wessex, pues no, no seas ingenuo. No, para nada. Tienes que investigar, ¿no? Bueno, mi fuente de actualidad, YouTube, Google, por ahí también en imágenes, bueno, porque TikTok, digamos, hay imágenes, y opiniones diversas de opinólogos internacionales, CNN, 12 de la noche. Ayer no he dormido, me quedo hasta las 3 de la mañana y anteayer también. CNN dando la versión norteamericana, ¿ya? Es bueno saber siempre las dos versiones. Recuerda que en una guerra, bueno, también en el Facebook hay algunas páginas serias, muy pocas, pero hay. Ya, yo estoy suscrito en dos que hablan solamente de guerras, que son de los administradores son unos españoles, el camarada Frick, creo que se llama una de ellas, y otro se llama Historia Universal, en la cual soy administrador. Bien, ahí sí hay datos fehacientes, datos contundentes. Ojo, 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 ojo. Muy bien, ¿qué opino? Toda guerra es mala, nadie gana. Para considerar una guerra, guerra mundial,
tiene que participar al menos 7 países. Pero como la OTAN ya choteó a Ucrania, porque el presidente ha dicho la mañana, nos han abandonado, fue lo que dijo el presidente de Ucrania. Pero para que haya guerra mundial son 7 países. A menos que la OTAN esté simplemente haciendo hora o esperando para rearmarse. También es una posibilidad, ¿no? Decir, no, no me meto. Pero en realidad lo que están haciendo es armando sus tropas. ¿Quién lo sabe? Profe, ¿cuándo comenzaron las guerras? Las guerras, chicos, comenzaron en un periodo de la historia llamada prehistoria. En la parte final de la prehistoria comenzaron las guerras. En el llamado neolítico, revolución neolítica, porque con la revolución neolítica aparece la propiedad privada. Y con la propiedad privada aparecen las guerras, porque había gente que se quería apoderar de esa propiedad privada. Porque tenían cosas importantes en esta propiedad privada, como qué, como la fertilidad de los suelos. No todos los suelos eran fértiles. Entonces, como el hombre comenzó a buscar suelos para la agricultura, muchos se dieron cuenta, no, ellos tienen tierras fértiles porque están cerca de un río. Entonces venían con sus flechas, con sus lanzas y peleaban por quedarse cerca del río. Así comienzan las guerras. No es algo nuevo, no es algo reciente. Desde los tiempos del neolítico, ya de cobre, bronce y el hierro, las guerras han sido sangrientas. Es más, las guerras antiguas y medievales fueron las peores. Si bien es cierto, no moría la cantidad de gente que muere ahora, pero ahora por lo menos, qué sé yo, pues te meten una bomba y mueres al instante. No hay mucho dolor. Sin embargo, en la Edad Media te metían un espadazo, te volaban el brazo, tú seguías con vida y morías recién cuando te desangrabas. O peor aún, si sobrevivías, se te podría el brazo, se te cangrenaba, se te llenaba de ampollas, de pus, se te metían los mosquitos, se te podría la piel, salían los gusanos. Y peor aún, ¿no? Como me dice ahí su compañero por interno, los torturaban, ¿no? En la Edad Media había esa costumbre de torturar al muerto. No, ahora no. Hay un herido en el piso y le meten un balazo y bueno, igual es una muerte, ¿no? Pero hay menos sufrimiento, menos dolor de los que había en la Edad Media o Edad Antigua. Bien. Viendo lo que es la historia, te dice aquí que hay una prehistoria y una historia. La prehistoria comenzaría cuando, a ver chicos, sencillo, nivel, nivel básico, quiero que te luzcas, dime, ¿cuándo comienza la prehistoria? Quiero que revientes el chat, ilumíname, dame tu poder y tu conocimiento, Diego, Nelsi, Ana, Imanol, Danica, ¿cuándo comienza la prehistoria? Frank me dice antes de Cristo. Mucho antes, pues, Frank, no seas abusivo. ¿Cuándo comienza la prehistoria? Está bien. Muy bien, me han dado hasta con fecha, día, hora, minuto y segundo. ¿Cuándo comienza la prehistoria? La respuesta es más sencilla. Dianita, antes. La prehistoria se inicia con la aparición del hombre. Ahí comienza la prehistoria. Cuando aparece el hombre. Cuando aparece el hombre primitivo. Cuando aparece el hombre más rudimentario. ¿Cómo se llamó el primer hombre?
con su huesito de cavernícola. Con su punta de flecha. Ahí está. Un cavernícola. Bien. La prehistoria se inicia con el Homo, ¿no? El Homo habilis. El Homo habilis. Entonces, la prehistoria aparece. Muy bien. Está bien, está bien. ¿No? Bien, a ver. La prehistoria se inicia con la aparición del hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de la escritura. Muy bien. Y luego la historia es desde la aparición de la escritura hasta el día de hoy. Bien. Un dato más. Un dato que tienes que conocer. Te voy a ir preguntando en el transcurso del ciclo. Recién estamos empezando este ciclo, jóvenes, con ustedes. Tenemos mucho camino por recorrer. Tenemos mucho pan que rebanar. Y los datos que vayamos dando en el transcurso de las clases, yo te voy a hacer recordar los temas anteriores, ¿ya? Para siempre reforzar nuestros conocimientos. A ver, la prehistoria tiene un padre y la historia tiene otro padre. Científicos reconocidos. ¿Cómo se llama el padre de la prehistoria? Leo el chat. Quiero que me pongas el padre de la historia y padre de la prehistoria. ¿Mm? Padre de la historia y la prehistoria. A ver. Muy bien, Imanol. Ahí está Laura. No se parten, mándenlos de frente, pues no mandan al privado. Padre de la historia es Jacques Boucher de Portés. Ahora, Boucher he visto en libros que lo ponen con V, otros lo ponen con B. No hay problema, ponlo como quieras. Y el padre de la historia. Vamos a corregir esto, ¿ya? Herodoto. Con B. Bien, ahí está. Tu padre de la prehistoria y el padre de la historia. Prehistoria e historia. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Vamos a continuar entonces. Ahí está Jim, ahí está. Los 9 libros de Herodoto. Ahora, para hablar de la prehistoria, vamos a ver cómo conocemos esto. Dejamos de compartir. Y te voy a poner aquí, a ver un segundito. Escritos, objetos materiales, fotografías. Las fuentes que utilizan los historiadores son muy variadas. Pueden ser documentos escritos, objetos materiales, fotografías, videos, en definitiva,
cualquier huella dejada por los humanos puede convertirse en una fuente. Como son tantas las pruebas, las fuentes de la historia, vamos a tener que clasificarlas, ordenarlas en restos materiales, restos humanos, documentos audiovisuales y documentos escritos. Restos materiales. Todo resto material de la época estudiada para el historiador es una fuente material, como los edificios, los objetos de uso cotidiano, las armas, las herramientas y cualquier elemento que se pueda tocar de la época en cuestión. Restos humanos. Los huesos de las personas nos pueden dar gran cantidad de información, como por ejemplo su antigüedad, si es hombre o mujer, o qué edad tenían cuando murieron. Documentos audiovisuales. Son todas las imágenes y los registros sonoros de una época, como murales, pinturas, películas, fotografías, discos, archivos digitales de audio y video. Por supuesto que algunas de estas fuentes solo existen en el siglo XX. Documentos escritos. Son todos aquellos objetos donde haya algo escrito. Lo que el historiador estudia es el texto que contiene. Por ejemplo, un poema, un documento oficial, una carta, un libro. Todos son fuentes o documentos escritos. Pero aquí debemos hacer una distinción, porque no es lo mismo un escrito producido por una persona en la época que por un historiador que ha escrito sobre esa época. Vamos a esa diferencia. Al primero de ellos lo vamos a denominar histórico, porque es escrito por la persona en la época. Al segundo, historiográfico, porque es escrito posteriormente a la época. Ahora tus reuniones virtuales tendrán mejor calidad. Hola. Bien, ahí vimos las fuentes de la historia, ¿bien? Es lo que ya le habíamos hablado hace un instante. Para conocer de la prehistoria, por ejemplo, necesitaríamos fuentes escritas, fuentes orales. ¿Qué tipo de fuentes necesitamos para conocer la prehistoria? A ver, ¿qué fuentes se utilizan para conocer la prehistoria? Fuentes materiales, ¿no? Fuentes materiales, fuentes monumentales. Recordemos que la prehistoria, la prehistoria se divide en dos. La prehistoria se divide en dos. ¿Cómo se divide? Se divide en edad de piedra y edad de los metales. En edad de piedra tenemos el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Luego, en edad de los metales está el cobre, que no lo hemos puesto, está la edad de bronce y la edad de hierro. Bien, es cobre, bronce y el hierro, ¿correcto? Mientras que la prehistoria, en edad de piedra tenemos paleolítico, mesolítico y neolítico. Siendo el paleolítico el periodo más extenso y más largo de todos. En el paleolítico vemos la evolución del hombre. El hombre cuando pasa de ser un Homo habilis a un Homo erectus, a un Homo sapiens, un sapiens sapiens, es en el periodo del paleolítico. La última glaciación en el paleolítico, la desglaciación en el paleolítico. Bien, el arte rupestre en el paleolítico. La cacería, la pesca inicial en el paleolítico. ¿Qué ocurre en el mesolítico? Aparece la horticultura, En el mesolítico se domestica al perro, se domestica al reno. Hay una industria de rocas pequeñas llamadas industria microlítica. Mientras que en el neolítico es el periodo donde aparece la agricultura, la ganadería, el sedentarismo, las tribus, y hay una evolución. El neolítico ya es casi un periodo moderno, es un periodo como el actual. Luego viene el periodo de la edad de bronce, que no lo hemos puesto acá, no se ve.
La Edad de Bronce es un periodo, perdón, de cobre, es un periodo intermedio entre la piedra y el metal. Tanto así que el cobre es trabajado igual que la piedra, porque al cobre no se le fusiona, al cobre no se le ponen fogones, al cobre se le trabaja golpeándolo. La técnica de trabajo del cobre se llama la percusión y está basado en los golpes, ¿bien? Mientras que en la Edad de Bronce aparecen ya las primeras culturas modernas, las culturas más desarrolladas como Egipto, Mesopotamia, Creta, aparece el esclavismo. En la Edad de Hierro aparece Roma con el esclavismo evolucionado, los hititas, los casitas, los pueblos indoeuropeos y los celtas. Chicos, hasta ahí. ¿Está claro? Lo vuelvo a repetir. Un resumen. ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos a acompañarlo con un videito para reforzar, ¿sí? Para que ya no se te olvide nunca. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación.
Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureybet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Bien, según ese documental, vemos que el Paleolítico, como te dije al inicio de las diapositivas, era el periodo más extenso de todos. Bien, el Paleolítico es el periodo más extenso y el hombre va evolucionando y evoluciona en realidad en este Paleolítico. Ya el Mesolítico en adelante, ya el hombre está evolucionado. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Aquí están algunas de las características de estos periodos. En el Paleolítico dice que aparece la caza, la pesca, la recolección de frutos. El hombre es nómada, va de un lugar a otro, vive en cuevas y utiliza hachas de piedra. Para sumar datos a esto, vamos a ponerle también que el hombre o los hombres que aparecen vendrían a ser el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Bien, ¿qué más podemos agregar acá? Que la forma social en la cual se desarrolla el hombre, primero se llamó horda.
Luego de la horda se llamó clan y finalmente se va a llamar tribu. El hombre que vive en cuevas también tiene un nombre específico. El hombre de las cuevas es el troglodita, Las hachas de piedra, ojo, la piedra fue la principal materia prima para hacer herramientas, por eso se llama edad de piedra, ¿correcto? ¿Qué más podemos apreciar aquí? Del paleolítico, entre el paleolítico y el neolítico está el mesolítico. Y en el mesolítico también hay características como una industria microlítica. También de la industria microlítica vamos a apreciar que también la mujer aparece o ayuda a la creación de la horticultura. Ah, pues no olvidemos también que el paleolítico el hombre no vivía solo. Ojo, el hombre no vivía solo, el hombre vivía con un grupo llamado los Australopithecus. ¿Bien? Los Australopithecus eran de varios tipos. Estaba, por ejemplo, el Australopithecus ramidius, africanus, está el Laetoli y el Afarensis. Son los más importantes, ¿bien? El Australopithecus, ramidius, africanos, Laetoli y Afarensis son los más antiguos. Sí, todos los homos aparecen en el paleolítico, ¿bien? Ojo, que el paleolítico también se divide en inferior, medio y superior, pero eso no lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, entonces paleolítico aparece todo esto, mesolítico aparece la industria microlítica y la horticultura. En la edad del neolítico aparece la ganadería, los agricultores, el hombre se vuelve sedentario, hay cerámica y hay pobladores en un lugar fijo. Las casas del neolítico se llamaron palafitos. ¿Eh? Ya en el de los metales vemos el cobre, bronce y hierro. El cobre es también llamado, o la edad del cobre es llamada la edad del cuprolítico. También es llamado el neolítico. Pasa. Bien, eso es lo más importante. Vamos a seguir con el siguiente punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos? No te olvides de los metales. El cobre es llamado cuprolítico y neolítico, y también San Marcos lo dice calcolítico. ¿Bien? Calcolítico. Bien. Ahí está. Ahora sí, vamos a los periodos de la historia. Luego de la prehistoria, que termina con la edad de los metales, comenzaría la historia con la invención de la escritura. Y ahí vemos la edad antigua, media, moderna y contemporánea.
Ahora, recordemos que cuando termina la periodificación con la edad de los metales, no significa que de la noche a la mañana todo cambie, sino que es un proceso, ¿no? Hay un momento de la prehistoria e historia que se une. Por ejemplo, la edad antigua está muy ligada a la edad de los metales. No es que fue en orden, que todo el mundo usó cobre, luego bronce, luego hierro, no. Es una variación paulatina, periodificada, compleja, no es nada de la noche a la mañana. La edad antigua aparece junto a la edad de bronce y del hierro, pero ya la edad antigua se queda estable con sus características y desaparece la edad de hierro. Por ejemplo, en la edad antigua vemos culturas como Egipto, Mesopotamia, Creta, que aparecen en la edad de bronce, pero se desarrollan a lo largo de la edad antigua. ¿Bien? Ya luego la edad media, edad moderna y contemporánea. Cada periodo tiene características propias. Bien, la edad antigua, vamos a ver aquí también un pequeño resumen. Antigua. Bueno, es una época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, entre otras, también conocida como civilizaciones antiguas. El inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura alrededor del año 4000 a.C., que representa también el fin de la prehistoria. De acuerdo con este sistema de periodización histórica, la Edad Antigua se extiende desde el surgimiento de la escritura hasta la caída o derrumbe del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras del siglo V y que habría tenido una duración de 5500 años. Sigamos hablando un poco más sobre esta Edad Antigua, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que la Edad Antigua, o simplemente Antigüedad, fue el periodo de la historia en la que aparecieron las primeras sociedades en el mundo. Dentro de la división que se ha establecido, esta etapa siguió a la prehistoria. También debemos decir que el hito que marcó el cambio de la edad histórica fue la invención de la escritura, alrededor del año 4000 a.C. Su final se ha marcado con el fin del Imperio Romano de Occidente, que dio paso a la Edad Media. También debemos agregar que en sus inicios las sociedades primitivas humanas comenzaron a asentarse en zonas propicias. Así dejaron de ser nómades y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. De esta manera aparecieron las primeras poblaciones. Continuemos hablando sobre la división de la Edad Antigua. Comenzando con el Antiguo Oriente. Debemos decir que abarca el área geográfica formada por el norte de África y Asia, donde surgieron las sociedades, como la civilización egipcia, la civilización mesopotámica y como también los hebreos, fenicios y persas. Siguiendo con la antigüedad clásica o el oeste, debemos decir que cuenta con la participación de griegos y romanos, con la excepción de Mesopotamia. Las demás civilizaciones se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo. Por último, debemos agregar que el término clásico fue adoptado en virtud de la influencia cultural greco-romana que sufrían historiadores europeos de la época moderna, buscando afirmar una afinidad entre los periodos históricos distintos. Sigamos hablando un poco más sobre la Edad Antigua, particularmente sobre sus características. Dentro de sus características tenemos la invención de la escritura, el surgimiento y desarrollo de la vida urbana, como también del poder político centralizado en manos de reyes y la sociedad marcada por la estratificación social. Otra de las características que debemos mencionar es el desarrollo de religiones mayoritariamente politeístas organizadas, como también la militarización y sucesos constantes de guerras entre pueblos, y también el desarrollo y fortalecimiento del comercio. Por último, otras características a mencionar es el desarrollo del sistema de cobro de impuestos y obligaciones sociales, como también la creación de sistemas jurídicos, es decir, leyes, y desarrollo cultural y artístico. Sigamos hablando un poco más sobre esta edad antigua, particularmente sobre las civilizaciones. Bien, otro de los aspectos más destacados de la Edad Antigua es la aparición de las primeras civilizaciones, de las cuales destacaremos las siguientes.
comenzando con la Mesopotamia. El nombre Mesopotamia en griego quiere decir tierra entre dos ríos y se debe a que esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona en la que actualmente se encuentra Irak y Siria. Fue la primera civilización que junto con los egipcios desarrolló la escritura. La Mesopotamia es considerada como la cuna de la civilización, puesto que es donde se creó las primeras formas políticas organizadas. Continuemos con Egipto. Bueno, Egipto se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo en la zona que hoy ocupa Egipto. Con el primer faraón se produjo la unificación del Alto y Bajo Egipto en el año 3150 a.C. Sus elementos más destacados fueron la escritura jeroglífica y la construcción de las pirámides. Continuemos con Grecia. Debemos decir que Grecia se considera como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la política que surgieron con la civilización griega han ejercido una gran influencia en gran parte de las civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. Es en la Grecia antigua donde se acuña el concepto de democracia. Para finalizar, sigamos con la civilización romana. Bien, debemos decir que la civilización romana ha sido sin duda una de las más importantes de la historia. El Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por la Mesopotamia. Su arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa. Por último, debemos decir que con la caída del Imperio Romano se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios para dar paso a otro tipo de organizaciones más pequeñas, los denominados feudos, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, es decir, la Edad Media. Continuemos con el fin de la Edad Antigua. Bien, debemos decir que el fin de la Edad Antigua de Occidente se ubica en los alrededores del año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó y fue arrasado por las tribus bárbaras, desmembrando su antiguo territorio en un número diverso de reinos que emergerían durante la Edad Media. También debe decirse que esta periodización es válida únicamente para la Europa occidental, ya que las civilizaciones asiáticas, americanas y de Oriente Próximo tienen hitos históricos totalmente diferentes. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, cheque. ¿Tienen hasta ahí algún tipo de pregunta? Si no, continuamos, ya para culminar. Bien, la Edad Antigua, hemos visto ya las culturas Grecia, Mesopotamia, Egipto y Roma que se desarrollaron. Eran un grupo de mercenarios. Bien, ahora vemos a la Edad Media. La Edad Media, estudiantes, se divide en tres: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Bien. Los hechos más importantes aquí es que la actividad más contundente es la guerra, ¿no? Cuando tú hablas de Edad Media, hablas de esto. La guerra. Y para la guerra tienes que ir protegido. En aquel tiempo, el arma, el hacha. ¿Bien? Entonces, si hablamos de Edad Media, hablamos de guerra. Hablamos de caballeros, corsarios, hablamos de reyes, hablamos de princesas, hablamos de héroes, ¿bien? Esto es tu Edad Media. Temprana, alta y baja Edad Media. Estos tres periodos, por supuesto, Diego, este es un casco inglés heredado por mis antiguos abolengos. Bien, ahora sí, voy a sacármelo para poder seguir dictando, porque aparte que me estoy ahogando. Bien. Ahí tenemos parte de la indumentaria, bueno, parte de la pasión de un hombre que le gusta la historia es conservar alguno de estos restos, ¿no? Pues es una réplica, amigos, es una réplica. Ah, no, oye, Álvaro, ¿qué estás haciendo? Álvaro. Álvaro, piénsalo, esta vez te voy a decir que no. Bien, entonces la Edad Media, principal característica, la guerra. Ya luego en la Edad Moderna,
vemos acontecimientos como el humanismo, el renacimiento, vamos a verlo más adelante, y finalmente la edad contemporánea, con tu edad contemporánea con las guerras mundiales, ¿no? Y Revolución Francesa, e independencia de muchos países como el Perú. Ahí está lo que te mencioné de la antigua Egipto, Mesopotamia, el Imperio Persa, la cultura Grecia y Roma, lo más importante. Cada uno tiene un aporte, ¿no? Por ejemplo, Egipto tiene como característica la geometría, no deja la geometría, ¿no? Mesopotamia nos deja la astronomía y la escritura. El Imperio Persa, la urbe, las urbanizaciones. La cultura Grecia nos deja la democracia y la cultura romana el derecho, ¿no? Un momentico. Vamos a continuar ahora con un resumen de lo que es la Edad Media. Aquí está. Uy, se fue frente moderna. Ahí está la Edad Media. Sociedad feudal. El feudalismo es un sistema económico basado en la tierra. La tierra en aquel tiempo se llamaba feudo. La Baja Edad Media, vemos lo románico, que es un estilo arquitectónico basado en grandes murallas muy gruesas, incluso llegando a medir hasta 1 metro de ancho, ¿no? De repente tienes tu casita ahí en tu rico San Juan o en tu rico Agustino, o no sé dónde vivirás, y tus paredes, bueno, si son de ladrillo, medirá pues unos 15 centímetros, 20. Ya en lo románico vemos paredes de 1 metro de ancho, alucina. Ya en la Alta Edad Media, lo gótico, lo estrambótico, lo abultado, lo llamativo, ese gótico. En España la reconquista por su tierra que había sido invadida por los musulmanes. Esto es tu Edad Media, periodo de caballeros, de guerra, de cruzadas, de religión, de amor a Dios, de amor al arte, de amor a las mujeres. Las mujeres, cuando su esposo se iba a la guerra, las mujeres no se bañaban hasta que el esposo volviera. ¿Te imaginas eso? Que tu esposo se vaya el día de hoy a Ucrania a pelear contra Rusia y tú le digas, mi amor, te espero aquí en casa, no me voy a bañar por ti. No, porque si te bañas es sinónimo de infidelidad. Si te bañas, has estado con el activador y tu apellido es Cubas y te dicen el gato. ¿Ya? Así es, las mujeres no se bañaban. El marido tenía que volver de la guerra y oler a su esposa. Hueles a jazmines y a girasoles después de una bomba atómica. Así es, la mujer tenía que estar oliendo así a riñón descompuesto. ¿Ya? Para que haya una muestra de amor, una muestra de inmaculada. ¿Cómo es? Para que lleguen inmaculadas, ¿no? Para el esposo, para puras, castas, intocables, intachables. Bien, y de edad moderna hablamos de humanismo, renacimiento, lo barroco, reforma contra reforma, grandes inventos. Recuerda que en el humanismo tenemos a representantes como Dante Alighieri, Petrarca, Tomás Moro, el señor Nebrija, muchos más. En el Renacimiento tenemos a Michelangelo Buonarroti, tenemos también al señor Leonardo da Vinci, a Rafael, a Shakespeare, todos hombres en el Renacimiento, italiano, inglés y europeo. En lo barroco, bueno, las iglesias es lo más importante. La reforma y contrarreforma de la religión. La gente se cansó del Papa. El Papa vendía el perdón de los pecados. La gente se rebela. Y desde Alemania, Martín Lutero le dice, oh, ¿qué pasa, batería? Y se enfrenta a la Iglesia Católica Apostólica Romana, creando así la reforma de la Iglesia Católica. Luego le respondería con una contrarreforma nuestro amigo San Ignacio de Loyola desde España con la mano armada de Dios, los jesuitas. Los grandes inventos, la pólvora de imprenta y avances de cartografía. Hasta ahí, chicos, díganme por si se está entendiendo. Por favor, díganme, profe, ¿se entiende? Profe, no lo entiendo. Profe, ¿qué ha consumido? Díganme. ¿Sí? ¿Todo se entiende? Si todo está ok, seguimos.
Edad contemporánea, nuevamente, Revolución Francesa, 1789, la toma de la Bastilla. ¿Quién gobernaba en Francia? Luis XVI y su esposa, su amada austriaca, llamada María Antonieta. Si te pregunto, estimado estudiante, Fátima, Carlos, Laura, Diego, Valesca, la señora María Antonieta, ¿de dónde es? María Antonieta, reina de Francia que no fue francesa. ¿De dónde era María Antonieta? ¿De qué país? Si me dice que es de las Nieves, te voto del aula. María Antonieta de Austria, muy bien. María Antonieta de Austria. La mujer que le decían, María Antonieta, el pueblo tiene hambre. Y ella que respondía, dígame chicos, ¿qué decía María Antonieta cuando le decían, el pueblo tiene hambre? Jefferson, muy bien, denle tortas. El pueblo tiene hambre, denle tortas. Era loca, estaba enferma, maniática, trastornada. Esta mujer, el día que se enteró que la iban a matar, huyó del palacio de Versalles con su esposo. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Saben qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se enteró que tenía que huir? Llamó a su peluquero. Era una mujer enferma, media normal. La van a matar y ella dice, me voy, me fugo, pero con mi peluquero, porque puedo estar muerta, pero siempre fashion, nunca fashion, ¿ya? Sí, porque le encantaban los cortes gigantescos, de 1 metro de altura, media loquita. Y es así, cuando la capturan a ella y a su esposo, también capturan al peluquero. Y también lo mataron a su peluquero. Decapitado, sin cabeza. Eso es tu revolución francesa. ¿Bien? Esta revolución que daría origen a la primera república de Francia. Continuamos, el rococó, neoclasicismo, el funcionalismo y las nuevas tendencias. Pobre peluquero, así es. Bien, entonces se dan ideas también, ideas filosóficas como la ilustración. Hablamos de ilustración con Bacon, Diderot, de D'Alembert, René Descartes. Hablamos también de hombres como, por ejemplo, Montesquieu, Rousseau, Emmanuel Kant. Todos eran bravos. Profe, no me diga tan rápido porque no me voy a acordar. No te preocupes que lo vamos a hacer en todo el ciclo. Vamos a hablar de ellos, de esos personajes que cambiaron la historia, de estos personajes que hacen posible que el día de hoy tú estés sentado frente a una computadora hablando de historia. ¿Sí? Porque la historia, ¿qué es? Es el estudio del pasado para comprender el presente y prepararse para el futuro. Prepárate para la universidad, prepárate con nosotros. Somos tu mejor opción. Ahora vamos con las preguntas, chicos. Vamos con las preguntas. Oh, ahí veo en el chat participantes, veo a mi estudiante que quiero mucho, el 979435. ¿Cómo estás, 979435? Espero que estés bien. Algún día me gustaría conocerte. No sé si eres hombre o mujer. ¿Qué eres, hijito? Por favor, dímelo. Pon tu nombre, por favor, pon tu nombre. A ver, vamos con las preguntas. Compartimos pantalla y espero que te luzcas. Vamos a continuar. ¿Dónde estás? Ahí está, la historia de la periodificación. Ya lo hemos visto. Vamos con las preguntitas, ¿te parece? Bien. Pregunta número 1, chicos.
Ahí te manejo, Josecito, la respuesta. Somos un consorcio educativo. Consorcio educativo. Bien. Uno, bebé. Háblame. Según lo explicado en la clase introductoria del curso de historia, identifique el concepto más idóneo para definir qué es la historia. Jefferson, muy bien, está ganando tu estrellita, letra B. Ahí está. Vamos con la pregunta 2. Muy bien, Carlitos. Pregunta número 2. A ver, lo leo, lo leo. Dos, letra C. Pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver, mándeme la clave. Por ahí me dicen la D. Por ahí me dicen la B. La D, ¿no? La D, sí, seguro. Letra D. Muy bien, vamos con la número 4. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Pregunta número 4. A ver qué dicen. También letra D. Vamos con la 5. Pregunta número 5. Si un grupo de científicos sociales quisiera hacer un estudio completo sobre la civilización incaica, ¿de qué tipo de fuentes podría disponer? A ver, seríamos los incas. A ver, vamos. Número 5. Materiales sí, escritas sí, audiovisuales también. También. No, listo, letra D. Número 6. Número 6. Número 6, la B, ¿me dices? ¿B? Audiovisuales, porque en la actualidad hay cualquier cantidad de videos o material audiovisual que nos puede resumir mucho de la historia de los incas. Así es, Luis Álvaro. ¿6 me dijiste la B? ¿Sí?
La Edad Media termina con la toma de Constantinopla. Claro que sí, así es, 6C. No, la B no. El Imperio Romano. La Edad Media inicia con la edad con la que viene el Imperio Romano. La letra 6, C, letra C. 7. ¿Siete? ¿Avión? La 1 sí, ¿correcto? Pero mira, una entrevista de Vizcarra también es una fuente histórica, una fuente audiovisual, o puede ser escrita. Entonces, la clase 1 y 3, pero la única que puede ser entonces es la C. Entonces, para hablar de C, tendría que ser la 2 verdadero. Y bueno, pues como ciencia, sí, pues toque ser Herodoto, pues no, el padre. Vamos a marcar la letra C, 1, 2 y 3. Pregúntame sin miedo. La historia como ciencia en Grecia, pues no te olvides que el padre de la historia es Herodoto, de Grecia. Vamos con la siguiente. Entendemos como fuentes históricas como todo aquello que sirve para testimoniar del pasado humano. En ese sentido, las ruinas de Chanchán y las rotaciones de Pan son fuentes. Fácil, ¿no? Muy bien. Dedo. Número 9. 9, 9, 9, 9. Pregunta 9, pregunta 9. La investigación histórica utiliza técnicas de datación para conocer las fechas de las fuentes materiales. Aquella técnica que se encarga de datar las fuentes exclusivamente orgánicas se conoce como radiocarbono. Pues, ¿no? Radiocarbono. 10. 10, 10, 10. Señale los enunciados correctos sobre la periodización científica de la historia. Dos y 3. 10, dedo. 11, pregunta 11. Once.
A ver, Jefferson, Diego, Anita, Laura, Carlos, la 11. Una de las más importantes historiadores fue Marc Bloch, quien a través de diversos trabajos busca proporcionar elementos para la teoría de la historia. Uno de los ensayos de Bloch se inicia con la siguiente pregunta, que formula el historiador de su padre, a su padre. Papá, dime, ¿para qué sirve la historia? La respuesta se proporciona más tarde en la obra. Basta para explicarlo una palabra. Comprender. Comprender es la palabra. La historia debe poseer la pasión de comprender, lo que implica la renuncia tanto como sea posible al juicio de valor. El resultado se puede inferir lo siguiente. Vamos con la clave de la 11. Muy bien, dedo. Pregunta 12, pregunta 12. La disciplina auxiliar de historia que surge en la Edad Media logró posicionarse como un mecanismo de identificación en tiempos de sociedades feudales. Su código con los años pasó a facilitar el reconocimiento de territorios. ¿De qué hablamos? La heráldica, muy bien, 12, heráldica. Pregunta 1, práctica 2. Beso. 2. El destacado investigador de pasado. Dos, beso. 3. Dedo. Epigráficas. 5. 5, beso. 6. 6, 6. Dedo. 7, 7, 7. Una fuente arqueológica es la fuente de datos que sirve para reconstruir la historia, incluso en periodos o lugares en que ya hay fuentes documentales o citas para hacerlo. Señala ejemplos de fuentes arqueológicas para conocer la historia de los pueblos. Arqueológicas, fuentes arqueológicas. Un mito no es arqueológico. Dedo, muy bien. Dedo, dedo. La 8 y la última.
8, 8, 8, 8, 8. La edad antigua, ¿con qué finaliza? No puede ser la B, porque con la invención del petróleo se inicia, y acá dice finaliza. Vamos, muy bien Laura, muy bien Tracy, muy bien Alessandro, Carlitos. No, Carlos. Julie, Alex, muy bien. La clave es la letra C. Muy bien chicos, ha sido todo por el día de hoy en el curso de Historia Universal.